nombre es Marco Montoya. Conmigo van a tener una sesión no muy extensa sobre cómo armar el expediente de contratación. A ver, bueno, es complicado armar un expediente de contratación, ¿no? No es una cosa fácil, ¿no? No es una cosa sencilla, ¿no? Y un expediente de contratación en contratación pública puede ser un documentos pequeños, pero pueden derivar de repente a expedientes muy largos, muy grandes, ¿no? En el ejercicio profesional yo he visto muchos expedientes de contratación, ¿no? Muchos expedientes de contratación. Actualmente veo expedientes de contratación ya culminados, ¿no? Veo algunos expedientes de contratación. Yo actualmente estoy desempeñando como asesor de contrataciones para una entidad que ve algunos casos de corrupción que se han llevado acá en el gobierno peruano. Entonces, les digo que expedientes de contratación, ustedes pueden ver una obra que puede llenar el archivador de todo este cuarto, ¿no? Entonces, la idea de lo que nosotros queremos explicar ahora es el contenido. Y con la experiencia que vamos a contar algunas cosas, donde debemos tener cuidado en armar los expedientes de contratación. Porque una de las cosas a veces que uno no encuentra en los documentos ahora, que uno hace un análisis forense, ¿no? A mí me ha tocado armar el expediente. Hoy día lo estoy viendo, el expediente ya culminado, ¿no? Y son expedientes de contratación de a veces muchos años. Así que el análisis que uno ve de un expediente de contratación cuando comienza es como el hijito, ¿no? Oye, te preparas, cómo va naciendo el niño, hay que alimentarlo desde que está en la barriga, lo preparas, crece, grande y acá, ¿no? Ahora lo que yo estoy viendo son expedientes de contratación que supuestamente estaban fenecidos de una persona, de personas, ¿no? Imaginemos en el ejemplo del niño, ya ha cumplido los 100 años, han pasado 15 años y lo hemos vuelto a revivir al expediente de contratación, ¿no? Y estos expedientes de contratación, cuando uno los revisa, encuentra pues que donde debería haber un orden en el expediente de contratación, no está completo. O la entidad se ha olvidado de adjuntar documentos, de incorporar actuaciones, de realizar algunos informes, de realizar determinadas actuaciones en el ejercicio de toda la contratación. ¿Y cuál es el problema ahí? Que uno analiza el expediente y cuando uno no encuentra los documentos y le pregunta a uno, ¿y por qué no hiciste ese documento? Y la gente dice, no era necesario, creí que ya se decía, ya se supone, y la verdad no está en el expediente. Y a raíz de eso se comienzan a generar, ¿qué cosa? Temas de responsabilidad administrativa, civil, o como en el caso que yo estoy viendo, casos penales, ¿no? Entonces, lo que yo quiero explicarles ahora es dónde debemos tener cuidado con los expedientes de contratación, ¿no? Dónde deben estar, dónde hay que mirar algunas situaciones, ¿no? Para comenzar, tenemos que decir que toda contratación, toda compra que se realiza en el Estado, cualquier compra, hasta la más pequeña, genera un expediente de contratación. Cualquier compra. Desde una contratación que se realiza por caja chica,
genera un expediente de contratación, ¿no? Una contratación por caja chica comienza con un pedido que hace alguien para comprar, ¿no? Y tiene que haber para eso un memorándum, un documento donde se diga, señores, quiero que me arreglen la chapa de mi puerta, quiero que me arreglen la chapa de mi baño, quiero que me cambien el foco que hay que comprar. Eso es un pedido, un requerimiento. Después de eso, hay obviamente, uno va en caja chica, compra y el documento, ¿te dan algún documento por la compra o no? Sí, ¿no? Te dan una factura, ¿no? O el Estado puede pedir boleta, o el Estado puede decir, no, así nomás. El Estado no puede. Para toda compra tiene que haber un sustento, ¿no? Un sustento. Entonces, uno tiene que pedirle la factura, tiene que dar el RUC, tiene que dar el objeto y le tiene que generar una factura el vendedor. Le entrega el producto, uno verifica además que esté el producto, compra el producto y el expediente de contratación ese tiene dos cosas. Tiene el pedido, el memorándum, el documento que se requería y la factura. Un expediente de contratación simple. Pero a veces tú les preguntas, cuando van a tesorería, ¿cómo sustentan el gasto? Solo tienen la factura. Y les preguntas, disculpa, ¿y por qué compraste esto? Ah, porque me lo dijo tal persona. ¿Y dónde está el documento con el cual te dijo que hay que comprar? Ah, pregúntenle. Seguramente era necesario comprar. Pero en la administración pública todo tiene que estar, ¿cómo? Documentado, sustentado, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño expediente de contratación. En cualquier compra que uno hace, por ejemplo, cuando se va de viaje, tiene que sustentar los gastos. O lo sustenta con una factura, o lo sustenta con una declaración jurada, ¿no? Oye, sí, yo viajé a Pucallpa, me movilicé en motocar. No me van a dar ahí una factura, una boleta. ¿Cómo voy a sustentar? Con una declaración. ¿Recibo? No, el motocar te recibo, ni recibo te da. ¿Ah? No, recibo, nada. ¿Tú vas a sustentar con qué? Con una declaración jurada. Es decir, en un expediente de cualquier cosa en la administración pública, el gasto tiene que estar sustentado, ¿no? Entonces, yo pongo motocar, 50 soles me ha cobrado. ¿Puedo poner eso o no? No, bien raro, ¿no? Bien raro. Puedo hasta determinados montos hay para sustentar en determinadas contrataciones. Bueno, nosotros no nos vamos a referir a esas contrataciones ni por caja chica, ni declaraciones que se hacen por viáticos, por viajes, etc. Nos vamos a dar cuenta de la revisión del expediente de contratación enmarcado dentro de un proceso de contratación pública, ¿no? Entonces, utilizando el ejemplo del niño, ¿cómo comienza un niño? ¿Dónde comienza el niño? ¿Dónde crees que comienza el niño? Una vez que ya es concebido. ¿Con el concebido? ¿O tú crees que en el Estado surgió, salí embarazada o no? ¿Tú crees que puede haber eso en el Estado? Correcto, en el Estado no puede haber eso. No sabía que iba a tener tiene que estar, ¿qué cosa? Planificado. Entonces, en el Estado, una contratación igual. ¿Surge de la noche a la mañana? No. Surgen, ¿ah? Sí hay contrataciones. Pero lo que te van a pedir es, oye, qué raro, ¿y por qué esa contratación no estaba planificada? En el Estado, las contrataciones van a tener que estar planificadas. Y con las normas de CEPLAN que ha dado, hoy día el tema de planificación va a adquirir mucha importancia, mucha relevancia. Para los que nos ven, los que nos siguen por las redes,
tienen que saber hoy día que la planificación es un tema tan importante que se toma, además, en el examen de certificación para los que quieren trabajar en logística. ¿Y cómo salen en los exámenes la gente que quiere trabajar en logística en el tema de planificación? ¿Cómo creen que salen? Salen jalados. ¿De acuerdo? Salen jalados. No saben el tema de planificación. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado solamente a comprar, ¿no? Entonces, en la contratación pública, hoy día el Estado, todo es planificado. La contratación no surgió por ahí, no, hay un tema de planificación. Surge con una idea, surge con un esquema en el Estado, con los planes estratégicos, los planes operativos, el plan bicentenario, el acuerdo nacional, la programación multianual, etcétera. Hay diversos documentos, cuadro de necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en esta época, las entidades del sector público, ¿qué cosa están haciendo? Están planificando, están haciendo el cuadro de necesidades, ¿de qué año? Del 2019, ¿no? Del año 2019. ¿Y las entidades saben realizar cuadros de necesidades? No, no saben hacer cuadros de necesidades. No se les ha enseñado a hacer cuadros de necesidades. Lo único que te dicen es, yo necesito esto, esto, esto. No, pero tienes que ponerlo en el cuadro de necesidades. Quiero computadora quiero impresora con su tóner. No, señor, usted tiene que separar computadora en un rubro, tóner en otro rubro. ¿Por qué? Porque así en contrataciones se compran de manera diferente. Las computadoras siguen el acuerdo marco de computadoras y los consumibles otra forma de consumible. Quiero útiles de oficina. No, señor. Útiles de oficina, una cosa son los útiles de oficina y otra cosa es la papelería. Entonces, hay que enseñarles a los usuarios también cómo realizar el cuadro de necesidades, ¿no? Que eso es un tema de programación que no lo tocamos. Pero eso en una contratación tendrá que estar o no en el expediente de contratación. Si yo veo, por ejemplo, un expediente de contratación de computadoras, yo no tendré que preguntarle, oiga señor, ¿y usted está comprando 700 computadoras ahora? Yo en su cuadro de necesidades veo que decía que se iban a comprar 100. ¿Por qué se están comprando más computadoras? Por ejemplo, ahora, el Congreso de la República, ¿no? Que ha salido una noticia. La noticia que van a comprar televisores, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿eso estaba en el cuadro de necesidades el año pasado? O como no sabían que Perú iba a clasificar, no iban a comprar televisores. Y como ahora Perú ha clasificado al Mundial, ahora sí hay que comprar televisores. ¿Ustedes creen que eso habrá surgido posteriormente? No, eso ha debido estar, ¿cuándo ya? Planificado, programado. ¿Ahora? No, ¿cuándo? El año pasado ha debido estar ya el cuadro de necesidades, ¿no? Entonces, la gente cuando se sorprende acá y yo escucho, sí, es una compra no planificada. Salen a hablar los congresistas. ¿Será cierto eso? No, porque el cuadro de necesidades está ya hecho ¿desde cuándo? Desde el año pasado. Imaginemos que la entidad dice, el Congreso dice, señores, esto yo lo programé el año pasado. Ese presupuesto, el cuadro de necesidades, se hizo el presupuesto del año 2018. ¿Cuándo se aprobó? En diciembre. Ya se aprobó. No es que a mí se me haya ocurrido ahorita contratar. ¿Qué? ¿Los congresistas no saben que eso se pide el año pasado? De repente, hasta los congresistas, sus áreas, sus oficinas, son los que han pedido en su cuadro de necesidades. Han puesto, quiero televisor, quiero televisor, quiero televisor, quiero televisor, quiero televisor, quiero televisor, quiero televisor. Y hoy día, señor, usted congresista está criticando cuando usted lo pidió
y lo incorporó en su cuadro de necesidades. La verdad, estos temas en contratación no se ven solamente desde el proceso, desde la convocatoria, sino se ven desde anteriormente. Si uno quiere saber un proceso de contratación, cómo surge la necesidad, no tiene que ver con el requerimiento. Tiene que saber si eso fue pedido el año pasado, si se realizó el cuadro de necesidades el año pasado. Entonces, ya sabemos que un expediente de contratación, ¿con qué comenzará? ¿Con el proceso, con la convocatoria? ¿Con el requerimiento? No, ¿con qué? Con el cuadro de necesidades. Ahí yo agarraría y les preguntaría, ¿pero eso pasa en las entidades? ¿Está ese documento? No. El expediente de contratación casi siempre comienza ¿con qué? Con el requerimiento, con el pedido que hicieron la entidad. Y a veces eso no se analiza, ¿no? Entonces, y si yo quiero yo puedo poner de repente que eso estaba en el presupuesto, estaba considerado en el plan operativo institucional, puedo ir más atrás, además de ese tipo de situaciones. Entonces, en el Estado surge un tema de planificación. Entonces, ya estamos diciendo que el expediente de contratación no comienza con el requerimiento. Y nos hemos acostumbrado un poco nosotros a decir ese tema del requerimiento porque en contratación pública nos han enseñado que el proceso de contratación tiene sus tres fases, ¿no? Tiene su fase el proceso de contratación tiene su fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Entonces, ¿y con qué comienzan los actos preparatorios? Que acá es donde se elabora. Bueno, la pregunta es, ¿el expediente de contratación dónde deberá tener todo esto o no? ¿Tendrá que tener las tres fases o no? Sí, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, hasta dividir el expediente de contratación, yo lo puedo ir. Estos son los actos preparatorios, esta es la fase de selección y esta es la fase de ejecución contractual. Entonces, el expediente de contratación de repente es todo esto. Todo esto es el expediente de contratación, ¿no? Todo el expediente de contratación. Cualquier contrato, cualquier contratación, tiene que estar además tiene que estar ubicado, tiene que estar guardado por la entidad. Entonces, vamos a ver acá. Si bien es todo esto del expediente de contratación, vamos a ir hablando algunas cosas interesantes de cómo armar el expediente de contratación. Bueno, las actuaciones preparatorias, ¿no? Que es donde acá se inicia. Obviamente, el expediente de contratación es la documentación de respaldo, ¿no? Es el documento de respaldo de la contratación. Y eso lo tiene que tener la entidad, ¿no? Lo tiene que guardar la entidad. No se le pueden perder hojas. Lo tiene que tener ordenado, ¿no? La vez pasada se ha incendiado una municipalidad en la región Ancash. Se han perdido los expedientes de contratación. Desaparecen los expedientes de contratación. ¡Qué casualidad! ¿No? ¿No? ¡Qué casualidad! Desaparecen. Bueno, hoy día los expedientes de contratación, además ya las entidades ni siquiera los tienen a veces en físico, los tienen ¿cómo? Digitalizados, ¿no? El expediente de contratación, ¿no? El caso que yo estoy viendo tiene solo entre la planificación y antes del proceso 20 tomos, nada más. Antes del el expediente y antes del proceso tenemos 20 tomos. Uy. O es discoteca o me están saboteando el gobierno, la región, la municipalidad de la cual he estado hablando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos un expediente de contratación que es documentación de respaldo, que tiene que estar digitalizado, que tiene que estar físico, tiene que estar custodiado
¿no? ¿Y dónde va a estar custodiado? ¿Quién es el que lo va a custodiar? ¿Quién es el que va a cuidar todo esto? El órgano encargado de las contrataciones. Es responsable de la custodia del expediente de contratación. Es responsable. A veces yo les he preguntado a algunas personas, ¿no? Cuando me ha tocado absolver algunos procesos, les digo, ¿dónde está el expediente de contratación? Cuando está en un proceso de selección, ¿dónde está el expediente de contratación? Ah, lo tiene el comité. ¿El comité lo tiene? Sí. ¿Y dónde está el comité? Bueno, ya se fue. Creo que se ha llevado el expediente de contratación a su casa. ¿Puede salir el expediente de contratación de la entidad o no? ¿Me lo puedo llevar a mi casa? Yo, presidente del comité de selección, ¿me lo puedo llevar el expediente de contratación? ¿O tiene que estar en la entidad? Pero la pregunta, ¿hay control eso en las entidades? Oye, ¿qué te está llevando? Sí, me llevo trabajo para la casa. Está llevando el expediente de contratación. ¿No? Eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ocurrir, ¿no? Oye, yo le digo, y a veces cuando al jefe de logística, ¿no? Que normalmente son los que tienen problemas, le digo, oye, ¿y dónde está el expediente de contratación? Acá, mira, el expediente de contratación lo ha tenido allá el postor o el participante en el proceso de selección. Ha tenido acceso ahí. ¿Cómo ha tenido acceso? Bueno, yo no sé porque el expediente lo tenía el comité. Y pregunta, ¿tienes cargo tú del documento que le has entregado al presidente del comité? No, porque lo conozco. Trabajo con él siempre acá. No tengo por qué entregarle cargo. No, pero ahí se llevó el expediente. Se supone que tú tienes la custodia del expediente de contratación. ¿Cómo es que se lo ha llevado la otra persona? ¿Que no tienes cargo? Y cuando te han devuelto, ¿tienes cargo de que te ha devuelto el expediente? Ah, no. Entonces, siempre ha estado en tu responsabilidad. Porque para la ley de contrataciones, si el expediente no ha sido entregado al presidente del comité de selección o al encargado de llevar adelante el proceso, ¿qué cosa es lo que va a pasar? ¿Quién es el que va a ser el responsable? Logística, el jefe de logística. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Un expediente de contratación no son papeles, es plata, es dinero. Cada hojita que tú ves es $1, $1, $1, $1, $1. La propuesta es más todavía, vale la propuesta. Un expediente de contratación es dinero. La pérdida de un expediente de contratación genera responsabilidad. El mutilar el expediente de contratación genera responsabilidad. El añadir documentos fuera del término donde se tenían que incorporar es irregular. Yo conozco muchas entidades que me decían, bueno, doctor, acá lo que hacemos es cambiar las hojas. Acá sacamos, cambiamos, metemos, sacamos. ¿Eso será correcto? ¿Será normal? ¿Será regular? No es nada regular ese tipo de situaciones. Los expedientes de contratación valen su peso en oro. El expediente de contratación, cuando uno le dan un expediente de contratación, le están dando no documentos, le están dando recursos del Estado para cuidar los recursos del Estado. Ahora, ¿desde dónde comienza el expediente? Desde la formulación del requerimiento. Pero cuando yo digo el requerimiento es todo lo que está atrás. ¿Desde cuándo comienza? Hacia atrás todo. ¿Hasta dónde? Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Yo diría hasta más. A veces los expedientes de contratación se cerrarán con el pago. A veces no se cierran con el pago. Se cierran con otros documentos. Por ejemplo, arbitrajes, ¿no? El laudo, procesos administrativos que ha hecho la Contraloría.
Oye, ¿este expediente de contratación ha tenido informes de control? No, no sé. Eso está en otro archivo, en otra carpeta. Que esté en otra carpeta, pero tiene que estar también ahí en el expediente de contratación. Tiene que estar ahí las condiciones del expediente. No solamente es el cumplimiento de las obligaciones, sino también laudos arbitrales. Se fue a recurso a anulación de laudo arbitral. También tendrá que estar acá. Ahora, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que le estaba contando? Ya se había pagado, ya había habido laudo y salen denuncias de una empresa brasileña en donde, ¿qué pasa con el expediente de contratación? Ha resucitado. Es un zombie ahora el expediente de contratación, ¿no? Y como zombie está buscando, ¿qué cosa? Comer cerebros, ¿no? Está comenzando a comer cerebros el zombie y buscar cerebros ¿de quién? De los funcionarios. Están resucitando ahí cosas que ya se habían quedado concluidas, contratos que ya decía, ya no van a pasar a la historia. No, el contrato, los problemas del expediente de contratación han resucitado, ¿no? Entonces, todo el caso que tenemos de corrupción ahora no son por contratos, bueno, por algunos contratos sí que están en ejecución, pero normalmente son contratos que ¿qué? Que ya culminaron, o que se han ido a arbitraje, que ya están, ya se habían pagado, ya habían culminado. Han resucitado estos expedientes de contratación. Entonces, el expediente de contratación, y uno tiene que pedir el expediente de contratación, y se lo tienen que dar completo. Así que, el de logística, pásame el expediente de contratación. No lo tengo completo. Ha desaparecido. No está. Un problema con los expedientes de contratación. Bueno, vamos a ir, bueno, acá, ¿no? Esto es más o menos, ¿no? Armar un expediente de contratación comienza, ¿no? Uno comienza primero con su foldercito donde viene el requerimiento, ¿no? Viene la hojita, el requerimiento, viene poquito así, vino tu hoja, 3 hojas el requerimiento. Y ahí comienzas a realizar todo, a revisar el requerimiento, a observar el requerimiento. Comienza todo un trámite dentro de la entidad, que el requerimiento primero esté bien hecho. Entonces, vamos a explicar algunas cosas de este expediente de contratación, ¿no? Una de las cosas interesantes que también tiene que estar en el expediente de contratación y que a veces no se incorpora es si el proceso se hizo por encargo, ¿no? A veces los gobiernos nacionales encargan a los gobiernos regionales o a los gobiernos locales, o una entidad, un ministerio encarga a otra entidad para que lleven adelante el proceso de contratación. Y uno a veces no encuentra el documento. Oye, ¿ves el expediente de contratación? Y le dices, tú no tenías competencia para hacer este proceso. No, pero me lo encargaron. ¿Dónde está? Ah, el encargo. No, yo me acuerdo que lo encargaron. Ya, pero ¿y dónde está en el expediente de contratación el encargo que te hicieron a ti como entidad para que lleves adelante ese proceso de contratación? Ah, no me acuerdo. Sí, pero yo sé que se ha encargado. Ah, no sabes. O sea, para la fiscalía, la auditoría dirá, tú no eras competente para realizar ese proceso. Por ejemplo, esto pasa en muchas municipalidades, muchos gobiernos regionales, ¿no? Ustedes saben que hay a veces carreteras, en carreteras, ¿no? En carreteras, hay carreteras que son de ámbito nacional y carreteras que son ámbito regional y municipal. Entonces, una municipalidad no puede hacer una carretera local o no puede hacer una carretera regional, porque hay un sistema nacional de carreteras, está aprobado. El alcalde entra y dice, no, yo voy a pavimentar esta carretera. Imaginemos que se meta a hacer la carretera, linda le quedó,
¿Era su competencia? No, no era. No, señor, si usted quería hacer eso, debía ir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pedir que le encarguen hacer ese proceso de selección para hacer esa carretera o esa vía regional cuando usted es una municipalidad. Usted no puede hacer. Acá en Lima nosotros tenemos un tema de conflicto de competencias. La avenida Aramburú. La avenida Aramburú es una avenida metropolitana. Pero el alcalde de San Isidro ha dicho, ahí no se amplía la vía a 3 carriles. Lima, ¿qué le ha dicho? Arranca. Se amplía la vía. Esta es una vía metropolitana. No es una vía distrital. Tú no eres competente para decir si son 2, 3 carriles. No, pero los arbolitos no van a ver. Por más que los vecinos estén en contra, los vecinos reclamen, pongan sus carteles, no a la ampliación de la avenida. ¿Competencia de quién es? Es de la Municipalidad de Lima. Entonces, ¿qué hace un alcalde ingresando a la competencia ahí? No, que se va. Señor, usted vaya a discutir esto en la vía metropolitana. Entonces, eso por ejemplo. O si tú quieres hacer la vía, pide que te encarguen la vía. Pide, anda, tócale la puerta a la Municipalidad de Lima y que te encarguen el proceso de contratación, ¿no? El proceso por encargo. Eso es una cosa importante. Por ejemplo, los Panamericanos, ¿no? Los Juegos Panamericanos. ¿Competencia de quién creen que ustedes es? Los Panamericanos. ¿Quién del Estado debería hacer las obras de los Panamericanos? ¿Ah? Las federaciones. Uno dice, ¿quién cree que ustedes que debería hacer estos Panamericanos el próximo año? ¿Quién debería hacer las obras de los Panamericanos? Remodelación de la Videna, la vía Panamericana, la vía... ¿Quién tiene que hacer esa obra? Ustedes, yo les pregunto a los participantes que me digan, ¿quién es el que tiene que hacer? ¿Quién cree? A ver, por ejemplo, ¿quién cree que tiene que hacer las obras deportivas para los Juegos Panamericanos? ¿Se están haciendo o no? ¿Se están haciendo las obras o no para los Panamericanos? Sí, se están haciendo obras para los Panamericanos. ¿Quién creen que tiene que hacer? Uno dice el IPD, el Instituto Peruano del Deporte. El Instituto Peruano del Deporte le pertenece al Ministerio de Educación. ¿Pero el Ministerio de Educación está haciendo las obras? No. Las está haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha creado la autoridad de los Juegos Panamericanos. Pregunta, ¿es lógico que en el Ministerio de Transportes esté los Juegos Panamericanos o no? Parece que no, ¿no? Parece que no. Bueno, ya es una decisión política. Han dicho que como el Ministerio de Transportes ejecuta a los Panamericanos, ahí vamos a poner el presupuesto de los Panamericanos dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con una autoridad, una unidad ejecutora. Entonces, eso tiene que estar cuando se vaya a hacer la obra, porque de aquí a 10 años, a 5 años, alguien va a preguntar y van a decir, oye, ¿qué hacía acá en los Juegos Panamericanos? Y nadie se acuerda. Cuando ya estás fuera de la entidad o ya pasó el tiempo, ya te olvidas de qué cosa es lo que ocurrió. Ahí tiene que estar ¿qué cosa? La resolución, el documento por el cual la obra estaba encargada al Ministerio de Transportes, al proyecto Los Juegos Panamericanos. Un tema importante, por ejemplo, tanto es así, era de la línea 1 del Metro de Lima. La línea 1 del Metro de Lima era competencia inicialmente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Qué ocurrió? La Municipalidad Metropolitana no podía y se lo pasó a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que es la autoridad que ve el tema del tren eléctrico. Pero la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico dijo, no,
lo pasamos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Transportes hace carreteras, no hace trenes. Pero le encargaron hacer el... Y dentro del Ministerio de Transportes, ¿quién era el que hacía seguimiento? No el ministro de Transportes, no el viceministro de Transportes, sino hacía el seguimiento el viceministro de Comunicaciones. Oye, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, tiene que estar en el documento también cómo es el origen o cómo se encargó. O si se encargó, por ejemplo, a un organismo internacional. A veces tú en el proceso de contratación dices, sí, acá está el contrato, acá está el proceso de contratación. Oye, ¿y cómo se encargó? Pero el proceso lo busco en el se hace obra tal. No está en la obra. No, esa obra se hizo por un organismo internacional. ¿Por un organismo internacional? ¿Y dónde está el informe que se encargaba al organismo internacional? ¿Dónde está el documento por el cual la entidad suscribía el convenio con el organismo internacional? Gran problema. No está. Eso está, lo tiene el ministro, está en las actas del Consejo Regional. No, eso tiene que estar ¿dónde? En el expediente de contratación. Tiene que estar que esa obra se iba a llevar a cabo a través también de esa consideración, ¿no? Entonces, los procesos por encargo, y obviamente si se está encargando un organismo internacional, tiene que existir ¿qué cosa? El informe sustentatorio, el informe de sustento de la contratación. Entonces, bueno, ya tenemos el informe de documento, de requerimiento. El requerimiento, ya hemos dicho, ¿no? La contratación, si bien se inicia con el requerimiento, hay algunas entidades que en su formato de requerimiento, cuando envían, dicen, sí, acá está, esto se solicitó en el cuadro de necesidades, es un proceso que se encuentra programado, o a veces te dicen, es un proceso que no se encuentra programado. Viene además todo el sustento de dónde viene la necesidad. Te hacen un análisis por qué estamos llegando a comprar carpetas, desde dónde viene la necesidad. No, pero esto viene de un proyecto de inversión pública, pero yo quiero ver dónde está el proyecto de inversión pública, de dónde se compran las carpetas. No, es que es el equipamiento. Se compró el colegio, se construyó el colegio, pero no se echó el equipamiento. Pero el proyecto contemplaba equipamiento. ¿Y dónde está ese proyecto de inversión? ¿Dónde están las características de ese proyecto de inversión? Eso tiene que estar sustentado acá en el requerimiento. Tiene que estar el documento ahí señalado. ¿De dónde viene el requerimiento? El requerimiento no es solamente las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente. No. Uno tiene que ver desde dónde se formula el requerimiento. ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde están los problemas de contratación? Acá. De ahí comienzan los problemas de contratación, del requerimiento. Oye, en el requerimiento te envían el proyecto de inversión. Te dicen, sí, bueno, había que poner el colegio. Hay que comprar en el proyecto de inversión. Decía que ahí están, que hay que comprar computadoras, PC, Intel, con procesador Intel 2. ¿Por qué? Porque el proyecto de inversión se hizo hace tiempo. Mientras se hacía la obra y después se hacía el equipamiento, ya no estamos con Intel Core 2, estamos con Intel Core i7. Pero en el proyecto dice Intel Core 2, i2. No, yo envío el requerimiento. Entonces, ¿tú vas a lanzar un proceso con Intel Core 2? No, tiene que cambiar el requerimiento. ¿Y quién lo tiene que hacer? Tiene que actualizar el requerimiento. No, es que así está en el proyecto de inversión. Hay que compra así nomás. No, señor. ¿Cómo? ¿Comprar una computadora i2?
Me sale más cara, nueva, más cara que una i5, i6. ¿No? No puedo. Eso tiene que cambiar. El requerimiento tiene que estar actualizado. Si hay un proyecto de inversión, tiene que estar actualizado. Oye, pero sí, anda tú haciendo el estudio de mercado, porque mientras nosotros actualizamos. No, señor, no se puede. No, pero cuando ya va, pero para hacer el requerimiento, como se ha pedido Intercore I2, así está registrado en el banco de proyectos del Invierte PE. Ah, no, tendrá que actualizar, pues. No, pero para actualizar demora. Así es la vida. Actualiza en el Invierte PE el requerimiento. Tienes que hacer todo el conjunto. No puedes ir a comprar así. Tienes que actualizar. ¿Me traes el requerimiento? Actualizado. Ya, pero te voy enviando las especificaciones que van a salir, que todavía no están registradas, y con eso anda haciendo el estudio de mercado. Anda avanzando. Eso pasa en el Estado, ¿no? ¿A cuántas veces a mí me han dicho, anda cotizando con esto, anda averiguando más o menos cuánto es? No, tienes que hacer el proyecto de inversión, tienes que registrarlo y ya tienes que enviarte el requerimiento ya actualizado, ¿no? Esos son problemas que se presentan a la hora de generar el requerimiento, ¿no? Bueno, oye, ¿este requerimiento está en el plan anual de contrataciones o no? Oye, a ver el requerimiento, ¿qué proceso del plan anual de contrataciones es? No, no está en el plan. Entonces, primero hay que incorporarlo en el plan anual de contrataciones del Estado. Pero anda avanzando en el estudio de mercado, anda corriendo. En el camino lo vamos incorporando. En el camino vamos incorporando, en el plan anual de contrataciones, vamos incorporando los requerimientos. Bueno, esos son problemas que se presentan. Y si no es programado, oiga, ¿es no programado? ¿Dónde está el sustento? Porque no es no programado. Oye, estoy haciendo el requerimiento, imaginemos, de mesas. Ya estoy haciendo el estudio de mercado. Y viene, ¡bum!, requerimiento, sillas. ¿Qué hago con mi expediente de contratación? O abro otra carpeta, otro archivo, o lo junto. Y así van llegando requerimientos, y yo puedo tener varios files así abriendo con mis requerimientos. ¿Cómo llego a armar el expediente de contratación? Junto, separo, lo hago junto. Pero está en el proceso 30, en el plan anual, las mesas, y acá las sillas están en el 48. Oye, pero si vamos a convocar por ítem, pero esto tiene que salir junto, este proceso, porque no voy a comprar solo las mesas, tiene que ser las mesas con las sillas, para que se sienten los alumnos. Pero así lo han puesto en el plan anual. Mesas por un lado, sillas por otro. ¿Qué hago? Lo junto, lo separo. La necesidad me dice que tengo que juntarlo. Y para juntar, tengo que excluir del plan anual 2 procesos e incorporar un solo proceso con 2 ítems. O en paquete. ¿Cómo voy haciendo todo ese análisis? Eso no te dice la ley de contrataciones del Estado. No dice, si recibes un requerimiento y recibes otro, tienes que... No, te dice, haz tu estudio de mercado, convocas, vienes, y es lo que hace la gente. No, yo tengo que tener criterio para comenzar a juntar los requerimientos, para agrupar los bienes para hacer. Y si está en el plan anual, tengo que generar el tema del plan anual de contrataciones, o excluir o incluir los procesos de contratación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me refiero acá al documento del plan anual, es el análisis que uno tiene que hacer del requerimiento respecto del plan anual de contrataciones. Por eso armar un expediente de contratación hasta aquí, ya teniendo el requerimiento, ya se está complicando ya comenzando a complicar. Lo dejo.
que vaya avanzando mientras voy atendiendo otros requerimientos. Y van llegando más requerimientos y voy armando más expedientes de contratación. Entonces, oye, o a veces viene una contratación tesorería, que quiere sillas. Estoy haciendo el estudio de mercado y de ahí viene otra vez otro requerimiento de contratación de contabilidad. También sillas y mesas. Pucha, ¿qué hago? Pero acá ya tengo el expediente. Lo junto, lo separo y todavía no apruebo el expediente. Y como me estoy demorando, porque estoy pensando cómo armar, ¿no? Porque estoy cotizando, esperando las cotizaciones, me llega el otro de jurídica. Y como se han dado cuenta ya, oye, sí, en el almuerzo ya todo el mundo, ¿qué? ¿Estás pidiendo muebles? Sí. Pide tú también. Me viene de infraestructura. Y se me comienzan a juntar los requerimientos. Y yo ya hice un estudio de mercado para acá. Ese estudio de mercado me sirve para o lo agrupo, o junto los precios. Todo un tema de análisis, cómo ir armando los expedientes. Pero eso, yo como logístico, yo que trabajo en el órgano encargado de contrataciones, tengo que saber, tengo que tener criterio. Si no sé, pregunto. ¿Cómo hacer? Junto, lo separo, ¿cómo hago la contratación? Para no incurrir en fraccionamiento. ¿No? La vez pasada, el año pasado, una entidad, no vamos a decir cuál, pero le llegaron requerimiento, mochilas, con 2 asas. De ahí vino otro requerimiento, mochila con un asa. Otro requerimiento, ya no se llamaba mochila, se llamaba morral. Pero igual, era igualito que la mochila de la primera asa, pero se llamaba morral. Lo junto, lo separo. ¿Cómo hago la contratación? ¿Perdón? No sé. ¿Qué cosa hago? Me han preguntado. Ya, preguntas. Dice Daniela, ¿cómo se realiza el estudio de mercado en obras? Estoy en el requerimiento, Daniel. Mira, pero para Daniel, para contestarte algunas cosas. En obras no hay estudio de mercado. En obras lo que se realiza, el valor en obras, lo que ocurre ahí es que el expediente técnico de obras que lo ha hecho el consultor es el que da el valor referencial de la obra. No se hace estudio de mercado, no se cotiza. Pero también, eso es cuando es un proceso separado, expediente técnico y yo voy a hacer la ejecución de la obra. Pero en obras también tenemos el caso 2, ¿no? Vamos a poner caso 1. El caso 2, cuando el proceso es un concurso-oferta. Cuando es un concurso-oferta, el contratista es el que tiene que hacer el expediente técnico de la obra más la ejecución de la obra, ¿no? Tiene que hacer las dos cosas. Entonces, la entidad pública lo que realiza acá en el concurso oferta, por ejemplo, las obras de la reconstrucción del norte, en las obras de reconstrucción del norte, el tema es un concurso oferta. En el concurso oferta, la entidad en el estudio de prefactibilidad, ahí determina más o menos cuánto es lo que va a ser la obra. Entonces, va a probar en el estudio, tiene que contratar un consultor para que haga el estudio de preinversión, en donde ahí va a salir el estudio, cuánto es lo que cuesta más o menos el expediente técnico y la obra referencialmente, ¿no? Entonces, la entidad va a decir, de acuerdo al estudio de preinversión, va a decir, la obra se va a hacer por concurso oferta. Y se va a hacer por concurso oferta y va a costar 10 millones el expediente técnico de la obra y la obra va a costar 90 millones.
el proceso total va a ser por 100 millones. Entonces, el contratista ofertará por realizar el expediente técnico y dirá para realizar la ejecución de la obra. Entonces dirá, por ejemplo, el contratista, bueno, yo ofrezco por hacer el expediente técnico 8 millones. La oferta. Esto es la entidad, ¿no?, que ha aprobado. Y a la hora que hace el expediente técnico, primero va a desarrollar las características de la obra. Y a la hora que realice las características de la obra, el contratista va... y acá va a ofertar, imaginemos, 85 millones. 88 millones. En total sale 96 millones la oferta. Este es el valor referencial, pero acá esta es la oferta del contratista. Entonces, cuando el contratista comience a hacer el expediente técnico, le van a pagar 8 millones por hacer el expediente técnico. El contratista hace el expediente técnico y dice, ¿no?, en la ejecución dice 8 millones le van a pagar, pero ya su expediente técnico, como ya tiene que ser ingeniería a detalle, dice, la obra ya no cuesta 88, cuesta 120 millones. La pregunta es, ¿qué hacemos ahí? Y eso es lo que está pasando en las obras de reconstrucción del norte. Como se está haciendo concurso-oferta y se están haciendo con los estudios de preinversión así, a media caña, algunos que hace la entidad, el contratista oferta 96 millones, pero a la hora que hace el expediente técnico, que le van a pagar 8 millones, la obra sale resultando con la ingeniería total 120 millones. Entonces ahí el contratista lo que va a decir es cómo hacemos la obra, ¿no? Si continúa o no continúa la ejecución de la obra. Entonces, me han dicho que en 2 minutos, preguntas, ¿no? Hagamos un par de preguntas. ¿Con ellos? ¿Listo? Listo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿no? Que todavía tenemos un montón de cosas. A mí me han dicho expediente de contratación. Yo quiero ir hasta el laudo. Estoy en el requerimiento. Una pregunta, por favor, levanten la mano, chicos. ¿Qué hacemos? Comenzamos con un requerimiento, por ejemplo, de ahí en el camino se presentan 3 más, o sea, cada requerimiento tendría que tener su propio expediente, es lo más sano para que se dé. Depende, el proceso cómo estaba estructurado, si viene un proceso del plan anual de contrataciones o es no programado. Y si es no programado, ¿estaba en el cuadro de necesidades originalmente o no estaba en el cuadro de necesidades originalmente? Si estaba en el cuadro de necesidades originalmente, lo que habría que hacer es haber juntado ya los procesos de contratación. Y, claro, no es solamente el requerimiento. Toda la entidad tiene que programar sus procesos en el plan anual de contrataciones. Ya no hay esos procesos programados, no programados. O sea, los procesos ahora se supone que tendrían que estar en el plan anual de contrataciones, pero hay contrataciones sí menores, ¿no? A 8 UITs, que esas sí no van en el plan anual de contrataciones del Estado. Claro, acá nosotros estamos hablando que hay contrataciones, estamos hablando acá de contrataciones mayores a 8 UITs. Las contrataciones menores a 8 UITs también va a haber un expediente de contratación. Pero hay que preguntar si esas, porque a veces el área usuaria pide nomás. Hay que ver si ha unificado, ha juntado todos los requerimientos, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, me decía una entidad pública, me decía un alumno, me decía, doctor Montoya, nosotros queremos contratar un programa, alguien que nos haga un programa informático. ¿Cómo lo hacemos? Porque si contratamos el programa informático, este software, lo que vamos a tener es un proceso larguísimo, va a ser un concurso público.
para hacer el software, donde va a seleccionarse una empresa. Pero ¿y si yo no contrato a la empresa? Contrato a los trabajadores de la empresa, donde les voy haciendo órdenes de servicio. 10.000, 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 30 órdenes de servicio, donde contrato a los trabajadores de la empresa por entregables para que me hagan un producto, en donde de ahí, aparte, contrato todavía a un coordinador que va a coordinar los entregables de ellos. ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo eso? ¿No? Porque yo podía contratar a la empresa y la empresa me entrega todo, o contrato a todos los trabajadores y de ahí contrato con otra orden de servicios a otra persona. Lo que pasa es que si yo estoy contratando a diversos, yo estoy no pensando en cuál es la necesidad, porque el requerimiento es para satisfacer una necesidad. O sea, ¿cuál es tu necesidad? Esto. Entonces, en virtud de eso, tú tienes que generar el requerimiento. No, tengo el requerimiento y genero 60 necesidades. Así no es. ¿No? Es de acuerdo a la necesidad para cumplir el objetivo. ¿Alguna pregunta adicional? Seguimos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Si es un software, si el producto viene con una marca determinada, hay que pedir el proceso de estandarización de la marca, ¿no? Hay una directiva en la Ley de Contrataciones del Estado que es una directiva de estandarización. Una directiva para estandarizar es cuando yo quiero pedir una marca o un tipo particular de un producto determinado. Para eso yo tengo que tener el informe. Y no solamente acá esta directiva dice que tienes que tener el informe del área usuaria donde quiere comprar una marca o un tipo particular, pero además tienes que tener la resolución del titular de la entidad, ¿no? Tienes que tener la resolución. El documento de estandarización te explica las dos cosas. Si es un software, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico de la PCM, la ONGI, ¿no? La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, señala que tienes que hacer además un informe técnico de evaluación de software. Yo no puedo pedir cualquier software. Tengo que hacer un informe técnico para hacer el requerimiento. Esas son normas que no están en la Ley de Contrataciones. Son normas que están conexas a la Ley de Contrataciones del Estado. Bueno, estas son para algunos. Luego, ¿qué cosa tiene que estar en el expediente de contratación? Los cambios en el requerimiento. Oye, a veces el área usuaria envía el requerimiento y lo envía mal. Lo envía no completo, tiene dudas, dice, se van a realizar 4 pagos. Y no dice cómo va a ser la distribución de los pagos, ¿no? Entonces, dice, se pagará en 4 entregables en 100 días. ¿Y cada cuánto es cada entregable? No dice, no señala las características. Entonces, en esos casos, a veces, ¿qué hace logística? Lo que hace logística es armar su correo electrónico o su carta, decir, señores, en el requerimiento falta esto, no se precisa. Y se regresa al área usuaria para que complete el requerimiento. Porque cuando el requerimiento está en tu cancha, es como la pelota que está quemando. El usuario decir, ya envié el requerimiento. Logística se está demorando en hacer la compra. Entonces, ¿qué cosa es lo que uno tiene que hacer? Observar el requerimiento, decir, falta esto. Ya, te falta, no me ha señalado todas estas características. Tengo que... Eso tiene que estar en el expediente de contratación. A veces hay requerimientos que no llegan a salir, ¿no? Que el expediente de contratación está así
Y todas son regreso al área usuaria, todavía necesidad, se reformula la necesidad. O hasta que el área usuaria a veces dice, ya no quiero que salga así, ahora quiero que salga de otra forma. Y te envía otro requerimiento. A veces yo he visto en algunas entidades del Estado que han corrido 2 requerimientos paralelos. O que la entidad en un requerimiento se adjudicó que era en una entidad grande de salud, compraron baldes para poner, ¿cómo se llama? Los desechos médicos, las agujas, ¿no? Un balde de plástico. Entonces el contratista, ya estaba el contratista tenía su contrato para abastecer 1 año con un suministro a nivel nacional a los hospitales. Tenía el contrato, pero como no giraban las órdenes de compra, venían el requerimiento de todos los hospitales. Le decían, señores, quiero balde. Y hacían un proceso chiquito para balde. 8 UITs, compre balde. Y el contratista tenía un contrato para suministrar los baldes. Y 8 UITs, 30.000. El otro, 8 UITs, 30.000. 8 UITs, 30.000. Había un contrato que no se respetaba con contratos menores que se estaban adjudicando. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso estaba, pero no se sabía que había un contrato. Y eso pasa a veces en muchas entidades. Cuando muchas entidades tienen tantos contratos o son tan grandes, las compras pequeñas no determinan, a veces no saben que tienen un contrato para abastecimiento general. Skype, me dicen. A ver, vamos a hacer una pregunta. Daniel dice, Daniel ha hecho una consulta, dice, en el SEATGE se adjuntó el contrato del ganador con la razón social faltando una letra, pero el RUC es correcto. ¿Qué se puede hacer para realizar el pago? Acá están preguntando ya de contratos. ¿Cómo hacemos con eso, con contratos que no son, con preguntas que no son del tema? Las paso, ya. Jennifer pregunta, ¿cuántas veces puede ser modificado el plan anual de contrataciones? N veces, ¿no? Pero la idea no es modificar tantas veces el plan anual de contrataciones del Estado, ¿no? Yo me acuerdo haber visto, si ustedes revisan en el SEACE, todavía se puede ver, procesos en el 2010, 2011, Petroperú, ¿cuántas veces modificaba su plan anual de contrataciones del Estado? En el año modificaba 400 veces el plan anual de contrataciones. El año tiene 365 días, 52 son sábados y domingos. O sea, hacía 400, 500 modificaciones al plan anual de contrataciones del Estado, ¿no? Bueno, N veces. Dice, una consulta, ¿en el Estado utilizan alguna herramienta de MRP? ¿Qué cosa será No, MRP. No, ¿qué será MRP? No sé. Oscar Mena Brenis pregunta, dice, la entidad tiene un proceso programado para el mes de abril en el PAC y de hecho que se lleva a cabo en el mes programado. Pero cuando se está en la etapa de integración de bases, la entidad desea con urgencia comprar, aunque sea una cantidad, pero fuera del proceso. ¿Se estaría incurriendo en fraccionamiento? Sí, ¿de acuerdo? Sí se estaría incurriendo en fraccionamiento, ¿no? Sí se estaría incurriendo en fraccionamiento. Ahora, muchas entidades lo que hacen es, ¿no? Contratan, imaginemos el requerimiento es por 100. Contratan por 100, yo no estoy diciendo que sea correcto esto, pero yo he dicho que lo hacen las entidades. Contratan por 100 en el proceso de selección. Pero ¿qué ocurre en el transcurso del proceso? Lo que pregunta su compañero. Hay algunas entidades, quieren ya el producto, lo necesitan ya ahorita, algunos productos. Entonces, ¿qué cosa hacen? Perfecto, comienzan a comprar, ¿no? Bueno, imaginemos que mi proceso es 100
Y esto me da lugar a mi proceso que yo quiero hacer 100.000 soles. Entonces, presupuestalmente yo tengo 100.000 soles. Pero como el proceso de selección grande se demora, ¿qué hacen las entidades? Sacan plata de acá y compran 20.000 soles para atender la urgencia. Entonces, este contrato sale. Este es el proceso de selección. Se firma el contrato por 100.000 soles. Pero ¿hay 100.000 soles o no? Ya no hay, porque se ha visto reducido a 20.000 soles menos. Pero yo he firmado contrato por 20.000, por 100.000. ¿Qué hago? La entidad hace una reducción de prestaciones. Saca una resolución y reduce el 20% y contrata por 80.000. ¿Eso es normal? No. Eso es sacarle la vuelta a la ley de contrataciones del Estado. La ley de contrataciones del Estado no me dice, oye, reduce pues. ¿Y por qué reduces? No, es que ya había comprado 20.000. No, pues es que no has debido hacer ese tema. Porque tu presupuesto siempre era 100.000 soles. Tu necesidad era 100.000. Esto obviamente es un tema irregular, ¿no? Entonces yo no recomiendo hacer ese tipo de situaciones. Dice, si en el CAC se adjuntó el contrato del ganador con la razón social faltando una letra, otra vez, ¿no? Pero el RUC es correcto, ¿qué se puede hacer para realizar el pago? Lo que pasa que si tú pones en el CAC el RUC, el nombre del proveedor, tú lo jalas del sistema. No es que tú lo redactas. ¿No? Tú lo jalas del sistema de acuerdo con el RUC, vas jalando al proveedor. Entonces, además, eso tiene que estar a la hora que haces la interfase, la haces con el CIAF para el pago. Entonces, si la interfase no está bien hecha, no va a reconocer. Si la interfase está bien hecha, obviamente va a reconocer el pago del proveedor. ¿De acuerdo? Entonces, acá... ¿Qué sucede cuando no se tiene plan anual de contrataciones y el área administrativa efectúa compras por menos de las 8 UITs? Bueno, toda entidad tiene que hacer su plan anual de contrataciones del Estado de sus procesos programados. No puede haber una entidad que no tenga un plan anual de contrataciones del Estado. Ahí van sus procesos de contratación. ¿De acuerdo? Bien. Me están preguntando cómo se gestionan las compras de urgencia o emergencia, ¿no? Ese es un tema de exoneraciones que seguramente en otra oportunidad lo vamos a tratar porque es mucho más grande, ¿no? Compras de urgencia o emergencia. Bueno, la ley de contrataciones no habla de urgencia. La ley de contrataciones habla sobre la situación de emergencia, ¿no? De que son contrataciones bajo este tipo. Bueno, seguimos. Bueno, cambios en el requerimiento. Estudio de mercado. Bueno, la entidad tiene que comenzar acá a hacer el estudio de mercado. Y acá yo les digo algunos problemas que yo he detectado en algunos estudios de mercado, ¿no? Uno revisa el expediente de contratación y encuentra el estudio de mercado, ¿no? Encuentra el estudio de mercado cuando ha cotizado a los proveedores, ¿no? Tú dices en el informe se cotizó a A, B, C y D. Y la pregunta viene por ahí, en algunos casos ya administrativos penales. Y les preguntan, ¿y de dónde sacaste esos 4 proveedores A, B, C y D? ¿Por qué cotizaste a A, B, C y D? Ah, bueno, porque está en internet. En el expediente no está. Los datos de los proveedores, que son tus amigos. Tú has buscado esos proveedores porque, ¿de dónde? ¿Te han llamado? ¿Tú los conoces? ¿Por qué a ellos? ¿De dónde has sacado la información de esos proveedores? Yo tengo que tener en el expediente de contratación de dónde saqué la información para cotizar a esos proveedores. No puede ser solamente la información que se quede ahí que coticé a estos 4 proveedores. Tiene que estar
Oye, ¿de dónde sacaste esa A, B, C, D y E? Tiene que estar ahí, ¿no? Lo saqué de internet, lo busqué de internet en este tipo. Entonces, el estudio de mercado es lo que va a arrojar el precio, el resumen ejecutivo, el valor referencial, ¿no? Yo les recomiendo, si ustedes quieren saber más acerca de estudios de mercado, Perú Compras ha aprobado hace poco una metodología de cómo hacer estudios de mercado. ¿Qué metodologías utilizar para determinar los precios? Ingresen a la página web de Perú Compras y OCE no lo he hecho Perú Compras, para que sepan cómo determinar un análisis de mercado, cómo hacer, qué metodología utilizar, la desviación estándar, ¿no? Los diversos mecanismos que tiene para realizar un estudio de mercado. Entonces, ingresen a revisar, por favor, para saber cuál es la metodología para tener un estudio de mercado y realizar el resumen ejecutivo que me señala la norma de contrataciones, que es lo que me va a dar para establecer el valor referencial del proceso de contratación. Siguiente. Bueno, acá un poco puede estar desordenado, pero saber primero también, ¿no? La opción de realizar la contratación por paquete, lote o tramo o ítem. ¿Cómo agrupar? ¿De dónde me sale esto? Del estudio de mercado. El estudio de mercado lo que me arroja es si yo agrupo los procesos de contratación. ¿Cómo los voy a agrupar? Obviamente, esto ha debido hacerse un análisis anterior si esto estaba en el plan anual de contrataciones, cómo se agrupaban los procesos de contratación. Pero esto es una cosa importante, ¿no? Bueno, algo importante también que tiene que tener es la certificación de crédito presupuestal o la previsión presupuestal, ¿no? La certificación de crédito presupuestal o previsión presupuestal. ¿Qué cosa es esto? Toda contratación en el Estado requiere presupuesto. El Estado no puede comprar sin presupuesto. En toda compra se requieren dos cosas: necesidad y presupuesto. ¿De acuerdo? La única que incumple eso es mi esposa. Ella me dice: Marco, me voy al Real Plaza. ¿Qué vas a comprar? No sé. ¿Tienes plata? No sé. Así no funciona el Estado. ¿De acuerdo? En la contratación pública tiene que haber dos cosas: necesidad, claramente, que es el requerimiento, y presupuesto. Y en el presupuesto nosotros estamos hablando que se requiere lo que denominamos la certificación presupuestal. ¿Y qué cosa es eso? Hay que saber cómo se va a pagar, ¿no? ¿Cómo se va a pagar? Entonces, yo tengo que tener si en el 2018 o el 2019, ¿no? Si yo realizo un proceso de selección acá, el contrato puede hacerse acá, ¿no? Proceso de selección, acá está los pagos, el contrato. Puede haber un proceso de selección acá que el contrato o los pagos salten la ejecución contractual. Puede ocurrir acá que también sea acá el proceso de selección y el contrato, el pago sea al año siguiente. Puede ocurrir esto también, ¿no? Que acá está el proceso y los pagos sean acá, ¿no? Puede ocurrir todas esas cuatro variables. Entonces, acá obviamente yo pediré la certificación presupuestal porque estoy pagando con el año 2018. Presupuesto del año 2018. Si es acá, pago 2018, pago 2019, la certificación presupuestal y la previsión presupuestal del año 2019, ¿no? Y eso tiene que estar en el expediente de contratación. Además, en el expediente de contratación se va actualizando, porque de repente el proceso de selección va corriendo por acá. Entonces hay que pedir menos plata para el 2018, más plata para el año 2019. Proceso de selección con ejecución contractual acá. Esto la ley de contrataciones señala que no puede hacerse. O sea,
que el proceso acabe acá y el contrato comenzar pagos el próximo año, eso es imposible, eso está prohibido en la norma de contrataciones del Estado. La norma de contrataciones me permite, sí, convocar en este rubro, cuando sea en el tercer trimestre del año, y que la buena pro se vaya a dar el año siguiente. ¿No? El año siguiente, la buena pro. Acá la buena pro se vaya a dar al año siguiente. Perdón, en el tercer trimestre del año, convoco el proceso con previsión, pero para la firma del contrato pido acá la certificación. El comité no puede dar la buena pro si es que no tiene la certificación del año 2019. Ahí estaría en responsabilidad del comité de selección o el órgano encargado de contrataciones del Estado. Esto es un tema que hay que tener mucho cuidado en el tema presupuestal. Bueno, en el expediente de contratación tiene que estar claro el tipo de procedimiento de selección, el sistema de contratación, la modalidad, ¿no? De ser el caso con el sustento correspondiente, las fórmulas de reajuste de los contratos que tienen que estar, ¿no? Bueno, la declaratoria de viabilidad, cuando exista proyectos de inversión pública, eso tiene que estar en el expediente de contratación como parte del requerimiento. En obras por llave en mano, ustedes saben que hoy día se puede contratar una obra llave en mano, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que nosotros estamos escuchando en televisión, el hospital de ATE, ¿no? El hospital de ATE, el nuevo hospital de ATE que está haciendo el Ministerio de Salud, es un hospital llave en mano, en donde el contratista tiene que ejecutar la obra, pero además, ¿qué cosa tiene que hacer? Poner el equipamiento, poner todo el equipamiento del hospital. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? La obra está linda, está hermosa, pero ¿qué cosa es lo que falta? El equipamiento. El equipamiento. Entonces, y cuando tú dices que quiero un hospital llave en mano, la obra más el equipamiento, yo tengo que decir las características del equipamiento A, del equipamiento B, de todos los equipamientos. Tengo que decir cuál es la característica. Es como que yo le diga a un albañil, y el albañil además se ha juntado con el carpintero, y el carpintero agarra y le hemos dicho, oye, remodela el cuarto de mis hijos. El albañil comienza a correr. Y el carpintero dice, ya bueno, ya voy a poner ya el melamín, esto. Señora, ¿qué color le pongo? Ah, un ratito, espérate. No hemos definido el color. ¿Dónde va a estar el mobiliario? ¿Acá a la derecha? ¿Acá a la izquierda? Ah, no sé todavía. ¿Tiene dos hijas? Sí. ¿Cómo hacer? ¿Camarote así o camarote en L? ¿Cómo lo va a poner? A un ratito. Eso es el problema que está ocurriendo acá en el hospital de ATE. No hay todavía. Oye, tenías que ponerme el agua. Yo voy a poner el agua. Voy a poner caño. Ya, ok, caño. Ya, pon el agua, entidad. Misa. Todavía no me ponen la presión del agua. Para que funcionen estos equipos, la lavadora de ropa, tienes que poner determinada presión de agua. Con chorrito de agua, con eso no puede funcionar. Entonces, ¿por qué? Porque yo te he dicho que acá mi equipo tú has pedido equipo con tanta presión, tiene que tener tal característica la presión. Entonces, en obras con llave en mano, donde el contratista ejecuta la obra y además incorpora el equipamiento, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que poner las especificaciones técnicas de los equipos que están requeridos. Skype otra vez. A ver, dice Rubén, a ver, ¿cuántas? Pregunta, ¿no? A ver, dice, a ver, vamos a ver, dice, para la resolución del contrato
dice que es una decisión de gestión. ¿Es cierto? Para resolver un contrato es una decisión de gestión. A ver, lo que ocurre es que las causales de resolución del contrato están establecidas en la norma. Se establece que son o imputables al contratista o imputables al proveedor. Pero hay una causal de resolución que de repente es la que él se refiere, que es cuando el contratista ha acumulado el máximo de la penalidad por mora. Ahí la ley de contrataciones del Estado dice que la entidad puede resolver el contrato. O sea, decide si resuelve o no resuelve el contrato. Ahí se considera como una decisión de gestión. La pregunta es, ¿qué hacemos con este tema? ¿Es una decisión de gestión? Sí y no. Normalmente las decisiones de gestión discrecionales, no es que la discrecionalidad exista en la administración pública. La discrecionalidad, además, es una decisión reglada, es decir, tiene que tener sustento en el tema. Así que no siempre es decisión de gestión, en algunas situaciones puede darse, como en el caso de la penalidad. A ver, dice, Oscar Mena nos pregunta, dice, ¿cuántas fuentes son necesarias según la ley de contrataciones del Estado para realizar un adecuado estudio de mercado? A ver, la norma de contrataciones del Estado no te dice cuántas fuentes hoy día tienes que realizar. Antes te decía mínimo 2 fuentes tenías que realizar para el estudio de mercado. Y fuentes pueden ser, una fuente es una cotización, una fuente es precios que están en catálogos, tercera fuente puede ser precios en el SEACE, cuarta fuente, precios que ha contratado la propia entidad, quinta fuente puede ser un análisis de costos que la propia entidad ha realizado con componentes. La norma no te dice. Lo que dice eso es una decisión de gestión de la entidad de cómo decidir el estudio de mercado. Pero tú lo que sí tienes que buscar es pluralidad de marcas y pluralidad de postores. Tú no puedes ir a una contratación direccionando a una marca o direccionando a un determinado proveedor. Las normas, hay algunas normas de auditoría que dicen que las contrataciones tienen que realizarse con precios comparativos. Entonces, contratar con uno solo, seguramente vas a tener una observación, ¿no? Vas a tener una observación. ¿Puede un expediente estar en el área de infraestructura? A ver, acá es una pregunta interesante, y eso es cierto, ¿no? Bueno, el expediente de contratación, la norma dice que es responsable el órgano encargado de contrataciones. Pero infraestructura puede tener una copia del expediente para hacer el seguimiento de la ejecución, ¿no? Además, en obras, las valorizaciones en la ejecución del contrato no las ve logística, las ve el área de infraestructura. No tiene que hacerse ahí una conformidad, lo que se paga es una valorización en el caso de una obra. Ese es el documento sustentable para que contabilidad realice el pago directamente. Entonces, miren, nosotros somos logística, acá está contabilidad, acá está infraestructura. El pago no necesariamente pasa por mi área, porque la valorización inmediatamente puede ir de infraestructura directamente a contabilidad para que se realice el pago respectivo de las valorizaciones señaladas en la obra. Pero lo que sí tiene que tener la entidad, el contratista, es tener una copia de esas valorizaciones. Yo a veces cuando estaba en algunas entidades, al jefe de logística le llegaba la valorización y el jefe de logística decía, esta valorización no sé para qué me la envían. Se la enviaba otra vez a contabilidad, allá, o se la regresaba, decía que no era competencia. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa? ¿Cómo que voy a finalizar a las 10:10? No puedo finalizar a las 10:10. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando un poquito más. Bueno,
Otra cosa es el documento que aprueba el expediente de contratación. Ahora, el documento con el que se entrega el expediente de contratación, esto es una cosa también importante, ¿cómo yo entrego? Bueno, el documento que aprueba el expediente de contratación. Acá yo les voy a contar, por ejemplo, una experiencia que a mí me pasó, ¿de acuerdo? Para el expediente de contratación, ¿no? Para las bases, ¿no? Acá, el expediente de contratación tiene que estar todo, tiene que estar un formato, tiene que estar registrado. Y se llevará al titular. Para eso también, a veces en las entidades hay resoluciones por las cuales se designa a la persona que aprueba el expediente de contratación. Entonces, ¿qué cosa tiene que estar en el expediente de contratación? La resolución, pues, con la que se aprueba el expediente de contratación. Documento que se entrega el expediente de contratación al comité, ¿no? Una vez que se apruebe el expediente, yo tengo que darle al comité para que comience su proceso de contratación, para que asuma funciones. Obviamente acá tenemos que tener también la resolución que nombra al comité. Cuando digo acá el expediente del comité, acá yo ya debo tener el documento por el cual se nombra al comité. Está la resolución o el documento que se nombra al comité. Eso tiene que estar acá también, ¿no? También en el expediente de contratación. Actas del comité. Las actas a veces no están. No, las actas están en el libro del notario. Oh, señor, en el expediente de contratación tienen que estar las actas del comité. No, pero están en el libro. Nosotros tenemos un libro de 300 hojas ahí, todo feateado, notarialmente. Ahí nosotros ponemos copia del acta. Señor, la copia del acta, está bien que tengas tu libro, pero además en el expediente de contratación tienen que estar las actas. Copia de las actas que tú has puesto ahí en el libro. No, pero nosotros escribimos ahí en el libro. Porque algunos lo hacen en una hoja Word y pegan la hoja Word, ¿no? En el libro. Otros comienzan a redactar. Eso va a tener que estar también en el expediente de contratación, esas actas, ¿no? Muchos no las ponen, la dejan. Documentos que genera el comité, consultas diversas. Mientras el comité, cuando le dan el expediente de contratación, ¿no? Ahorita estamos que el comité lo tiene el expediente de contratación, el comité comienza a hacer consultas. Señores, logística, no entiendo esto. Área usuaria, solicito opinión sobre este tema. Señores, no está este documento. Toda esa información tiene que estar en el expediente de contratación. La aprobación de bases. El documento, ¿cómo se aprueban las bases? La resolución. Yo me acuerdo, ¿no? Le voy a contar, ¿no? Acá estaba el comité y es una cosa que yo la separé. Acá estaba el comité, yo era el director de logística, ¿no? Yo era acá el director de logística. Y las bases las aprobaba acá, ¿cómo se llama? Estaba acá encima mi OGA, mi administrador, y encima estaba el viceministro, pero el viceministro tenía su asesoría jurídica. Acá está asesoría jurídica. Entonces, ¿qué cosa hacía yo? Acá estaba el comité y el comité decía, doctor, hay que aprobar las bases. Ok, acá están tus bases. Entonces, para ir acá, él me las enviaba. Yo le decía, oye, tú tienes que enviárselas de frente acá, así. No me las envíes acá. No, pero es que yo no puedo enviárselas. Yo no quiero ver tus bases. Una vez pasaron las bases por mi mano, yo se las elevaba, subió acá a asesoría jurídica, de ahí al viceministro, el viceministro aprobó las bases, regresó al comité de acá, ¿no? Entonces, cuando el comité se equivocó en un proceso, la auditoría me dijo, usted también es responsable del proceso. Oye, ¿yo por qué? Porque por usted han pasado las bases. Oye, fuera de aquí, oye. Han pasado porque yo las elevo. No, han pasado por su área. Así que yo ya aprendí, dije,
O el comité anda ya y llora arriba donde el viceministro pide de frente que suban para aprobar las bases. No quiero ver yo las bases del proceso de contratación. No, pero doctor, usted, para que le... ¿Qué mirada? No, anda, sube nomás para que te aprueben las bases arriba del expediente de contratación, ¿no? Eso pasa en las entidades, pasan por diversas áreas y a mí ya me ha pasado ese tipo de situación. Luego que aprueban las bases, hay que entregarle al comité para conducir el proceso. O sea, le tiene que dar la notificación al comité para que comience ya a convocar el proceso de contratación. Y ahí vienen todos los documentos del proceso de selección. Las bases, el registro de participantes, las consultas, las observaciones, las actas, las postergaciones. Hay expedientes de contratación que hasta imprimen la fecha que se publicó. Se publicó el proceso en el SEACE. Lo imprimen, acá está publicado. Acá las postergaciones. Se postergó. En el SEACE dice, se postergó. Tú vas a ver al expediente. ¿Y por qué se postergó? Nada. No hay nada. No dice nada en el expediente de contratación. Oye, ¿por qué has postergado 4 veces? Ah, es que es que no nos juntamos. ¿Hiciste acta? No. Ah, responsabilidad administrativa por no hacer actas por postergar, porque la postergación tiene que estar sustentada en el expediente. ¿Dónde está eso? No está en el expediente. Documentos. Se reconforma el comité. A la gente le da chiripiolca y quiere salirse del proceso de contratación. Quiere reconformar el comité. Documentos de consulta que realiza el comité. Recursos de apelación, resolución y si se va al Poder Judicial en vía contencioso administrativa. Ustedes saben que la resolución del tribunal también tiene que estar acá en el expediente de contratación. Y por último, la última lámina para hacer algunas cosas, ¿no? Documento que se entrega al comité, que entregue el comité al órgano encargado de contrataciones. Si se están fiscalizando los documentos. Hoy día la ley de contrataciones dice que se tiene que fiscalizar. Otorgada la buena pro, le comunico a logística una vez que queda consentida la buena pro y si hay fiscalizaciones. Doctor Montoya, acá hemos otorgado la buena pro, pero los proveedores no están apelando, están presentando denuncias. ¿Qué hacemos con esas denuncias? ¿Las llevamos a otro lado o las metemos al expediente de contratación? Todo tiene que ir al expediente de contratación. Es la historia del expediente de contratación. Esas cosas no están, no figuran en los procesos de contratación. Bueno, contratos y documentos anexos, las cartas fianzas, ¿no? Copie la carta fianza porque la carta fianza hay que enviarla a tesorería. Solicitudes de adelantos. ¿Cuándo se pidió el adelanto? Sí, se dio el adelanto. ¿Y cuándo se dio? Ah, bueno, no sé. ¿Y se dio el adelanto? Ah, eso lo sabe tesorería, pues yo ya trasladé. No, hay que poner. ¿Cuándo se dio el adelanto? La fecha en donde se le hizo el depósito del adelanto. Adendas, resoluciones que generan la contratación. Pagos. ¿Se le pagó al contratista? Sí, se le pagó al contratista. ¿Y dónde están los pagos? Ah, bueno, acá hay un comprobante de pago, pero el comprobante de pago puede generar 4 transferencias, ¿no? Porque en el CIAF tú puedes solamente transferir, o sea, por el sistema, hasta un monto, ¿no? Creo que son 300,000 soles. Entonces, si yo, no, por ejemplo, si al contratista le tengo que pagar 1.000.000, no le puedo pagar de frente una transferencia 1.000.000. ¿Ah? Tengo que hacer transferencia. Una transferencia de 300,000. Segunda transferencia de 300,000. Tercera transferencia de 300,000. Cuarta transferencia de 100,000. Esas 4 transferencias, copia de las transferencias, a través que se le ha enviado, tiene que estar en el expediente. No sabes, a veces. Oye, ¿por qué hoy día le pagaste 3 y mañana 1? Que no te dio el contratista tu billete para que se la pases hoy día. El contratista, yo conozco a los contratistas, doctor Montoya,
La entidad dice que me ha pagado 1 millón, pero solo me ha transferido 600.000. Y los otros dice que en 2 días. ¿Y por qué en 2 días? No sé. O tengo que darle una aceitada, doctor, al tesorero para que transfiera todos los fondos. O sea, ¿por qué a veces las transferencias financieras del CIAF no figuran en el expediente? ¿Cuántas veces se le ha transferido el pago al contratista? Bueno, la fiscalización de documentos. A veces se ha llegado a una fiscalización, nulidad. Documentos de auditoría. Las observaciones de control sobre el proceso de contratación. Eso tiene que estar ahí. Los hallazgos, las observaciones de ese proceso tienen que estar acá. Los documentos generados por el arbitraje y la conciliación, o si se fue a nulidad del laudo, todo eso tiene que estar en el expediente de contratación. No podemos dejar de lado otro tipo de contrataciones que no estén, ¿no? Bueno, acá hay algunos documentos que yo les he querido poner en esta hora y media, un poquito más, que hemos hablado sobre el tema de contratación, del expediente de contratación. Pero como les he dicho, ¿no? A veces cuando uno es mamá, ¿no? Guarda la vacunita de su hijo, a ver, nació, la foto, el video desde que estaba en la barriga, ¿no? La foto hasta cuando se casó, así, mira, acá no. Ya, igual es el expediente de contratación. El expediente de contratación, el problema es que tú vas a tener la foto hasta que fallece, ¿no? Y a veces, como ya hemos dicho ahora, es que están resucitando los expedientes de contratación. Así que hay que tener cuidado con la documentación que uno guarda, con la que uno cautela la información, porque a uno, si uno trabaja en logística, le van a decir, ¿quién estuvo a cargo del expediente de contratación? Ella. A ver, ven para acá, mamita, te voy a explicar. Cuéntame, ¿cómo organizaste? ¿Cómo fue el requerimiento? ¿Cuándo llegó el expediente? ¿Por qué no está acá el expediente de contratación? Listo. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Si no, pasamos a la organización. Muchas gracias. Espero que les haya servido algunas cosas sobre este tema.